Estamos en esta serie que hemos denominado de regreso a la membresía bíblica. Y hoy vamos a mirar el tema específico, el deber bíblico de unirse a una iglesia. El deber bíblico de unirse a una iglesia, que hemos visto en esta serie. Hemos visto, sin duda, que el Nuevo Testamento siempre apunta hacia el desarrollo de la vida cristiana de los creyentes solo en el contexto de una iglesia local. Es decir, hay algo ajeno, hay algo bien extraño para el Nuevo Testamento, es más, no existe un creyente que quiera vivir su vida cristiana sin estar anexado a una iglesia local específica. Si bien debemos reconocer que cuando un individuo es convertido al Señor, y convertido significa que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo, a eso le llamamos conversión. Cuando un individuo es convertido al Señor, viene a ser parte de la iglesia en su aspecto universal, es decir, hermanos, cualquiera que cree en Cristo, donde crea en Cristo, y si se ha arrepentido y ha creído en Cristo, él es parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo universal de Cristo, de ese cuerpo espiritual de Cristo. Si bien eso es cierto, la Biblia también enseña que los creyentes que son parte de la iglesia universal de Cristo, también desarrollan su vida cristiana en el contexto de iglesias locales específicas. Eso es claro en la Biblia. Es decir, si has sido incluido en la iglesia de Cristo, espiritualmente hablando, inmediatamente, es lo regular, Dios te añadirá a formar parte de un cuerpo local de creyentes. La Biblia enseña de muchas y variadas maneras que no es voluntad de Dios que los creyentes vivan su vida cristiana, si eso fuera posible, fuera de una iglesia local específica. Ningún verdadero creyente debería razonar de la forma en que 1 Corintios 12, 21 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ningún cristiano debería razonar así: yo soy cristiano, no necesito a los demás cristianos. Yo soy un hijo de Dios, no necesito a los demás hijos de Dios. Dicho de forma positiva, es voluntad de Dios que todo aquel que ha sido recibido a la familia de Dios por la fe en Cristo, también se ha unido a una iglesia local específica, donde el desarrollo de su vida cristiana se va a dar. Así que en este sermón deseo ir hacia 3 líneas de argumentación que demuestran el deber de todo verdadero hijo de Dios de unirse a una iglesia local. En otras palabras, quiero demostrarle que es un deber que todo aquel que es hijo de Dios por la fe se una a una iglesia local, y lo voy a demostrar por 3 líneas de argumentación. Primero, la práctica apostólica siempre fue la conformación y afirmación de iglesias locales organizadas de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿qué encuentras en la Biblia? Que la práctica de los apóstoles siempre fue la conformación de iglesias locales, la afirmación de iglesias locales, la organización de iglesias locales de acuerdo
a la voluntad de Dios, en otras palabras, a las Escrituras. Les recuerdo que el Señor Jesucristo eligió a 12 hombres. Después de estos 12 hombres, Judas muere, se le busca alguien que lo sustituya en su oficio, y después de esto se añade el apóstol Pablo. Pero a estos hombres Dios les encomendó una tarea singular que no ha tenido nadie más en la historia de la iglesia, y es pastorear la iglesia universal. La iglesia universal. Es decir, lo que ellos decían no aplicaba, por ejemplo, solo a esta iglesia. No aplicaba solo a este grupo de hermanos reunidos o a esta iglesia de acá. Dios les dio la potestad de instituir lo que se llama el fundamento apostólico, que significa que sus enseñanzas venían a regir la suerte de todas las iglesias locales, en otras palabras, de la iglesia universal. Por eso hoy podemos leer una carta apostólica y no decir, menos mal que eso era para los hermanos de Colosas, o menos mal que era para los hermanos de Tesalónica, o menos mal era para los hermanos de Éfeso. No, Dios quiso que las palabras de los apóstoles, solo reconocemos 12 apóstoles más Pablo, las palabras de ellos formaran la voz de Cristo para pastorear su iglesia universal. Así que eso usted lo puede corroborar en Efesios 2:20, no lo vamos a leer, lo citamos hace 8 días. Sus palabras, las palabras de ellos, inspiradas por el Espíritu Santo y consignadas en la Escritura, y además de sus palabras, su forma de obrar, evidenciaron el entendimiento que ellos habían tenido de las palabras de Cristo. Piense, ¿qué esperaría usted encontrar en los apóstoles? Justamente la obediencia a las palabras de Cristo. Si el Señor Jesucristo les instruyó, les dijo exactamente, es más, les prometió a ellos que el Espíritu Santo los acompañaría de una forma particular para enseñarles y recordarles todo lo que Cristo les había enseñado. Cuando ellos actúan y obran, no están actuando ni hablando 12 hombres comunes, y más Pablo, no están hablando un grupo de hombres comunes. ¿Qué estamos viendo allí? La exhibición del entendimiento que de las palabras de Cristo ellos tuvieron. Su entendimiento, su capacidad de poner por práctica lo que entendieron que Cristo les mandó. Ahora, ellos estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Así que en sus prácticas y en sus explicaciones verbales vas a ver la guía del Señor al respecto. ¿Qué notas que hicieron los discípulos luego que el Señor fue recibido arriba en gloria y derramó su Espíritu? ¿Cuál fue su manera de actuar según la comisión de Cristo que Él les había dicho? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Miren la orden, ¿ya lo entiende? Esa es la comisión que ellos reciben. Ahora, reciben el Espíritu Santo para tener la capacidad de poner por obra esa orden. ¿Y qué los ves haciendo? ¿Cómo pusieron en práctica eso de hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles las cosas que Cristo había dado? Desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis nos muestra que los apóstoles no entendieron la orden de Dios como que Dios les estaba indicando o llamando a ser proclamadores itinerantes del Evangelio. Ellos no entendieron eso. ¿Qué es un predicador itinerante? Alguien que va de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo fijo en algún lugar. Ellos no entendieron
que Dios los estaba llamando a ir a esta región, pararse en una esquina, proclamar el Evangelio una y otra vez, y cuando la gente creyera, coger sus carpas e irse a otro lugar, predicar el Evangelio, convencer a la gente, disputar con ellos, recoger sus tiendas e irse a otro lugar. Si esa es la imagen que usted tiene de los apóstoles, es una imagen ajena a la palabra de Dios. Ellos no predicaron, y al ver la gente convertida, se marchaban a otro lugar satisfechos de decir, en esta región no había gente que creyera en Cristo. Después de nuestra predicación, creyeron en Cristo y seguían su camino. No se iban satisfechos. Su práctica fue la de predicar el Evangelio, sí, públicamente. En Hechos 14 vimos un ejemplo. Hacer discípulos, reunirlos, confirmarlos en sus ánimos, establecer iglesias locales y establecer un liderazgo para esas iglesias locales. Si esta es la imagen que tienes de un apóstol, es completamente adecuada. Esto lo hacían de acuerdo al mandato del Señor de ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas. ¿Entiendes cuál era su proceder? Iban a los lugares, predicaban la palabra. Cuando la gente creía, o los que creían, los reunían, los afirmaban en la fe, les enseñaban, establecían con ese grupo una iglesia y se esforzaban por poner liderazgo allí. Claro, es muy interesante entender Hechos 14, cuando ves allí a Pablo y a Bernabé predicando el Evangelio a viva voz. Hubo un milagro y ya usted sabe lo que pasó. Pero, ¿qué dice la Biblia en Hechos 14, 21, 23? Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, mira que no todo terminó cuando anunciaron el Evangelio, no se fueron de allí. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Para qué? Para confirmar los ánimos de los discípulos que habían dejado allí, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí se descubren los oficios de los apóstoles. Ellos predicaban, pero ellos reunían a los discípulos, los confirmaban en la fe, les enseñaban, establecían iglesias, establecían liderazgo, pastores, ancianos en la iglesia local. Esa era su función. Ellos no eran meros proclamadores, gente que hoy va a separar una esquina, predicó, mañana está en otro pueblo, pasado mañana en otro pueblo, así. Hermanos, ellos no eran así. Ellos predicaban el Evangelio, pero tenían algo en mente. Habían recibido la comisión de hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles, y ellos entendieron muy bien, siendo impulsados por el Espíritu, que la única manera de cumplir esa comisión era predicando y estableciendo iglesias locales. Si notas muy bien el texto de Hechos 14, sobre todo el versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea que en orden temporal, primero se estableció la iglesia y luego se constituyeron ancianos sobre las iglesias. Y aunque no es regular, este texto nos dice que una iglesia pudiera vivir sin liderazgo, pero nunca un creyente puede vivir sin iglesia. ¿Ya entiendes? No es lo regular que una iglesia esté sin pastor. No es lo regular. Pero este texto nos enseña que es posible encontrar ese caso de iglesias sin pastor.
Pero lo que nunca vas a encontrar es que haya cristianos sin iglesia. ¿Entiendes? No hay cristianos sin iglesia. Y ojalá yo pudiera ser muy persuasivo aquí, con la ayuda de Dios. Hermanos que creen que son creyentes, si tienen fruto de creyentes, si ustedes son hijos de Dios, si el Espíritu de Dios ha obrado en ustedes, usted no puede sobrevivir como creyente sin una iglesia local específica. No puede. Si usted es un verdadero creyente. Para alguien que no es creyente, esto es independiente, esto es irrelevante, porque esta persona puede vivir sin Dios, pero un creyente no puede vivir sin ser parte de una iglesia. Si tú eres creyente, debes proceder así, si tu fe es verdadera, si es bíblica, si tu fe es apostólica, si tu fe está guiada por el Espíritu de Dios, debes ser parte de una iglesia, porque así procedieron los apóstoles. Ahora, que esta fue la práctica apostólica de ir y fundar iglesias, también se aprecia en algunas salutaciones en sus cartas. Las salutaciones en las cartas no son detalles que no nos sirven de nada, no. La palabra de Dios es inspirada completamente. Aún cuando lees las salutaciones o como ellos saludaban en las cartas, todo eso es inspirado por Dios y nos ayuda a entender también la voluntad de Dios. ¿Sabes a quiénes iban dirigidas casi en su totalidad las cartas apostólicas? Piensa esto, no es que los apóstoles querían dar una información a los cristianos en general. Entonces, ¿qué hubieran hecho? Voy a cometer un anacronismo. No fueron a la editorial del periódico y dijeron un artículo para todo creyente en general. Ojalá esto lo lea cualquier creyente para su instrucción. No, no hicieron eso. Tampoco escribieron cartas nombradas así, a quien interese, y enviaron cartas a las demás iglesias. Tampoco escribieron cartas personales con la intención de solamente beneficiar al que la recibía. Escuche bien, sí hay cartas personales dirigidas a personas individuales, pero estas cartas no estaban destinadas a beneficiarlos a ellos individualmente. ¿Qué notas? ¿Cómo iban dirigidas las cartas? Si empiezas desde Gálatas 1, 2, solo por poner un ejemplo, Gálatas 1, 2, y todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia. Si vas a Efesios 1:1, dice a los santos y fieles que están en Éfeso. Había gente reunida, había santos reunidos en Éfeso. Esto tiene un nombre en la Biblia, ¿no? Iglesia. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. ¿Notas? No a todos los santos en Cristo Jesús, a quien interese mis palabras. No. ¿Cuál era su proceder? Que si su proceder era entender que los cristianos deben ser reunidos en iglesias locales y ser pastoreados en iglesias locales, ¿a quienes iban a dirigir las cartas? A iglesias locales reconocidas. Eran destinadas a grupos de personas específicas, reunidas en un lugar reconocido, y un grupo de creyentes reconocidos que se reúnen en un lugar específico, nosotros le llamamos iglesia local. Iglesia local. Piense que si no hubiera personas a quien escribir, si ellos se hubieran contentado con que ese día que predicaron, algunas personas dijeron, yo creo en Cristo, ellos hubieran dicho, qué bueno hermano, qué bueno, pero nos vamos a ir para otra ciudad. ¿A quién le hubieran escrito estas cartas? Aún
cuando la carta fue enviada a Timoteo y a Tito, se les envió en su calidad de pastores. Timoteo, te escribo esta carta para que hagas tal y tal cosa en la iglesia. Y a Tito se hace lo mismo. Aún esa carta que parece muy personal a Filemón, ¿se acuerda el que se le escapó un esclavo? En su salutación dice, saluda a la iglesia que está en casa de Arquipo. Aún la carta a Filemón daba por sentado que Filemón era miembro de la iglesia que se reunía en la casa de un tal Arquipo. ¿Por qué te digo eso? Porque estas cartas no fueron dadas para regir la vida privada del individuo sin conexión alguna con la iglesia local. No, fueron dadas, aún las cartas muy personales, fueron dadas a ellos en su conexión con la iglesia local. Entonces, ¿qué podemos resumir del primer punto? Es voluntad de Dios que todo aquel que ha sido recibido a la familia de Dios por la fe en Cristo, también sea unido a una iglesia local específica, porque la conformación de iglesias locales, la afirmación de iglesias locales, la organización de iglesias locales fue la práctica apostólica. Si tú vives tu cristianismo fuera de este modelo, tu fe no es apostólica. En otras palabras, tu fe no es bíblica. Es decir, te has inventado tu propia religión, tu propia manera de concebir el cristianismo. Segunda línea de argumentación. Quiero demostrarle el deber de los creyentes de unirse a una iglesia bíblica. Mi segunda argumentación es que muchas de las exhortaciones bíblicas más relevantes no tendrían ninguna aplicación práctica si no es en el contexto de una iglesia local específica. Muchas de las exhortaciones bíblicas más relevantes no tendrían ninguna aplicación práctica si no es en el contexto de una iglesia local específica. ¿Qué quiero decir? Que a menos que tu cristianismo se desarrolle en el contexto de una iglesia local específica, hay muchas cosas en la Biblia que ni te van a dar sentido, ni las obedecerás, porque no podrás hacerlo. Te voy a colocar algunos ejemplos, pero ¿cuál es mi punto? Piensa en esto. A usted exactamente de qué le sirve el reglamento para los empleados de Ecopetrol. Prácticamente nada. Por ahí cultura general, ¿cierto? Pero eso no le aplica a usted. ¿Por qué? Porque no somos empleados de Ecopetrol. Y entonces no importa que allá diga un horario, no importa, eso usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Le quiero demostrar que a menos que el cristianismo sea desarrollado en el contexto de una iglesia local, hay cosas que le van a sonar a usted como el reglamento de Ecopetrol. Ni idea. Es más, la mayoría de cosas le van a sonar a usted así. Por ejemplo, en Mateo 18:15. Mateo 18:15 al 17. Aquí está señalada la manera de proceder cuando hay ofensas personales en la iglesia. Mateo 18:15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hagamos un ejercicio aquí práctico.
Vamos a suponer que tú no crees en esto de anexarse a iglesias locales. No crees que ser miembro de una iglesia sea lo que Dios quiere. Tú tienes esto en mente. ¿Cómo interpretas este texto? Si un hermano peca, repréndelo. Hasta ahí puedes, ¿no? Hasta ahí puedes. Y si no, llama a los testigos. Hasta ahí puedes. Y si no te oyen, dilo a la iglesia. ¿A la iglesia? Si tú no crees que tu vida cristiana se dé en medio de iglesias locales, ¿a qué iglesia le vas a decir esto? ¿A la iglesia universal? ¿Cómo lo harías? Dime cómo lo harías. ¿A la iglesia universal? O sea que tendrías que ir a cada iglesia en Suba, en Bogotá, en Colombia, Sudamérica, Norteamérica, en el mundo, y decirle, hermanos, tuve un problema con este hermano y él no me quiso atender. Quería que lo supieran, gracias. Hágalo. ¿Nota? ¿Le haya sentido a eso? ¿Le haya sentido? Ahora piense. Si esta orden asume que usted es parte de una iglesia, ahora piense. Si un hermano peca contra usted, repréndalo, anímelo. Ojalá él se arrepienta. Si no, llame a 2 testigos a los que les interese el asunto, a los de la iglesia. Y si no, dígalo a la iglesia, que es el círculo que está interesado en que este hermano no se ha arrepentido. ¿Tiene sentido o no? ¿Ves? Si tú no te anexas a una iglesia local, esto, tú dirás, ni idea, no aplicaría para ti. Y así puedes ir cosa por cosa y te deshaces de todo lo que Cristo dijo que tú deberías aprender y hacer. Hablemos de un segundo ejemplo, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, ¿cuál es la orden aquí que se le da a los creyentes? Obedeced a vuestros pastores. Ahora, vamos a suponer que tú no crees que debas anexarte a alguna iglesia local. ¿Cómo cumples ese mandato? ¿Cómo lo cumples? Tú no crees que debas anexarte a una iglesia local. Tú no crees que le debas decir a alguien, este es mi pastor. Tú no crees eso. Entonces, ¿cómo vas a cumplir, obedecer vuestros pastores? ¿Cómo? Tendrías que buscar a todos y cada uno de los pastores de la grey de Dios en el mundo y sujetarse a él. Pero no en teoría. ¿Cómo le muestras sujeción real a alguien que no conoces y que él probablemente ni te conozca? No es de la intención que tengas, es cómo le muestras obediencia y honra a una persona. ¿Por internet? ¿Cómo lo harías? Ahora piensa en lo otro. Dice la Biblia, porque ellos, los pastores, han de dar cuenta. Bueno, han de dar cuenta por vuestras almas. Ahora pongámoslo a nivel del pastor. Vamos a suponer que el pastor es el que no cree en el asunto de la membresía, no cree. Él piensa que todos los creyentes son miembros de su iglesia. Si entra es miembro. ¿Cómo podrá cumplir la orden de velar por las almas de gente que ni siquiera él conoce? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Yo sé que voy a dar cuentas por las almas. ¿Por las almas de quién? ¿De todos los cristianos? ¿De todo el que cree hoy? ¿En Bogotá, en Colombia, en el mundo? Ahora piensa. Si hay una iglesia local específica, si tú haces parte de las ovejas y le puedes decir mi pastor a alguien, y este pastor puede decir esta es mi oveja, piensa si esto no te da sentido. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y ahora, ellos darán cuenta por vuestras almas. Eso sí se puede cumplir. Si tú no crees en que debas anexarte a una iglesia local, van 2 cosas que tú vas a decir. Esto no es conmigo. ¿Cuántas más partes de la Biblia vas a arrancar para acomodar tu cristianismo y poder dormir tranquilo?
Puedo colocar muchos ejemplos. La Biblia nos dice que los creyentes debemos practicar la benevolencia con nuestros hermanos. Mi pregunta es, si no crees en una iglesia local, ¿cómo de forma práctica pudieras cumplir eso? Tendrías entonces el deber de conocer a cada hijo de Dios que está en el mundo pisando la tierra y mostrar benevolencia con él. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes hacer? Hermano, ni siquiera conoces los creyentes de este barrio. Pero si hay una iglesia local específica, ¿puedes mostrar benevolencia a tus hermanos? Sí, eso es posible. Piensa en esto. ¿Cómo cumplirías lo que Gálatas 6:1 dice? Si alguno ve a un hermano que se desvía, tú que eres espiritual, restáuralo. Vamos a suponer que no crees en la membresía, que tú puedes desarrollar tu vida cristiana sin una iglesia específica. ¿Cómo cumples el restaurar a un hermano? Tendrías que estar pendiente de ¿qué? De todo aquel creyente que hoy tropieza. ¿Cómo lo harías? No si es tu intención hacerlo. ¿Cómo lo harías de forma práctica? ¿Qué te tocaría hacer? Conocer todos los casos donde un creyente tropieza y tendrías que ir allá y ayudar a restaurarlo. Pero si crees en una iglesia local y te dicen, si algún hermano se extravía y lo restauras. ¿Ves? ¿Es posible? ¿Y qué decir de Gálatas 6:2? Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo lo cumplirías? ¿Cómo lo cumplirías? ¿Puedes llevar tú la carga de todos los que hoy componen la iglesia universal de Cristo? Si ni los conoces, no los conoces, ni pudieras conocer a los de Bogotá ni siquiera. Pero si tienes una iglesia local, llevad los unos las cargas de los otros. ¿Cómo lo pudiéramos hacer, hermanos? Orando, escuchando sus problemas, aconsejándolo, ayudándolos en sus necesidades, corrigiéndolos. ¿Lo nota? Entonces, mi segundo resumen, es voluntad de Dios que todo aquel que hace parte del cuerpo universal de Cristo por la fe en Cristo, también sea unido a una iglesia local específica, porque esa fue siempre la práctica de los apóstoles y porque muchas de las exhortaciones bíblicas más relevantes no tendrían ninguna aplicación para ti si no es en el contexto de una iglesia local específica. Y tercero, ¿por qué es necesario ser parte de una iglesia local específica? Porque el individuo creyente perdería las bendiciones de Dios que solo vienen en el contexto de una iglesia local. El individuo perdería las bendiciones de Dios que solo vienen en el contexto de una iglesia local específica. Hermanos, a nosotros nos toca saber distinguir muchas cosas en la Biblia. El hecho que Dios esté en todo lugar, creemos en la omnipresencia de Dios, lo creemos. No significa que Él esté de la misma forma en todo lugar. Lo vuelvo a repetir. El hecho que creamos que Dios está en todo lugar, no anula que creamos que Dios no está de la misma forma en todo lugar. Hermanos, Dios no está hoy en el mismo lugar aquí que en la ciclovía. Él está en todo lugar, pero no está de la misma forma aquí que en la ciclovía. Hermano, Dios no está de la misma forma aquí que en un prostíbulo. Aunque Dios, si usted cree en la omnipresencia, Él está en todo lugar. Él no está en el mismo lugar, de la misma forma, Él no está de la misma forma en el cielo que en el lugar de condenación. Usted puede decir, allá no está Dios. Entonces, ¿no me dices que creías en la omnipresencia? ¿Crees o no en la omnipresencia de Dios? Sí. Y la Biblia dice que los que hoy están siendo condenados delante del rostro del Cordero. Allí Dios está. Pero Él no está de la misma forma en todo lugar. Ahora, usted y yo creemos que Dios bendice a sus hijos, lo creemos, hermano. Dios, cuando los ha recibido en Cristo,
se ha comprometido en bendecirles de las formas en que ellos necesitan. Pero eso no anula el creer que Dios tiene las bendiciones más especiales destinadas para el contexto de la iglesia. Escucha bien, yo sé que tengo la responsabilidad de probar esta afirmación. Yo creo que Dios bendice a todos sus hijos donde estén, si están en una cárcel, si están en su casa, si están reunidos como iglesia. Yo creo que Dios bendice a su pueblo, pero, hermanos, Dios no bendice de la misma manera a los creyentes en otros contextos como lo hace en el contexto de la iglesia. ¿Me hago entender? Tú puedes decir, yo estoy en mi casa, ¿Dios está conmigo en mi oración? Por supuesto. ¿Dios bendecirá mi vida a través de esta oración? Por supuesto. Pero te tengo que decir algo para que completes tu idea. Hay bendiciones que solo vendrán en el contexto de una iglesia local, que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y como el que afirma tiene el deber de probar, aquí voy. Salmo 89, 7. Salmo 89, 7. Dios temible en donde. Dios temible, Salmo 89, 7. Dios temible en la gran congregación de los santos. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él, en ese contexto que nos está diciendo. ¿Ves? Dios es temible. ¿Dónde? En la congregación de los santos. Él será formidable, será muy benéfico en los que están alrededor de él en ese contexto. En ese contexto. Hay cosas que solo vendrán en la congregación de los santos. Salmo 133. Yo lamento que muchas veces Salmo 133 haya sido objeto de una visión muy superficial, pero es una gran verdad. Dice Salmo 133, mirad, apreciad, considerad, hermano, muy bien, observad muy bien cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, sea lo que signifique eso, no es mi punto, pero son cosas buenas. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Aquí es una imagen de cuando él estaba siendo ungido para las cosas de Dios. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, imagínate esa tierra seca, y en la mañana baja el rocío a empapar la tierra. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí donde, en la habitación de los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quieres vivir tu cristianismo fuera de una iglesia local? Te pierdes esto, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo sé que Dios puede regenerar tu hijo, tu esposo, por cualquier medio, pero ¿sabes? Lo que es regular es que lo va a bendecir en la reunión de los hermanos. A Dios le gusta congregarse con nosotros. Y Él salva a la gente así. Él salva a la gente así. Lo que no hace por internet, lo que no hace por un libro, lo que no hace fuera de aquí, lo hace cuando la iglesia se reúne. Y no solo esta. Cuando las iglesias se reúnen, allí Dios envía bendición y vida eterna. Sofonías 3. Esperamos que este texto sea encontrado en algunas Biblias. Parece que en la mayoría no aparece Sofonías, pero está. Antes de llegar al Nuevo Testamento. Y quiero leer desde el contexto más amplio para que tú notes que no son promesas hacia individuos particulares o para los individuos en su estado particular. Quiero leer el contexto, aunque te parezca un poco dispendioso,
para que mires que se le habla al pueblo como pueblo, no a personas individuales, sino a pueblo. Sofonías 3, versículo 12. Sofonías 3:12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Entonces ya nos ubicó a quién le va a hablar, ¿no? A ese pueblo humilde y pobre que va a confiar en Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Si ves, le está hablando a un pueblo. Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Versículo 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Ya ves a quién le habla? No a individuos particulares, al pueblo. Versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, o como poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, voy a usar unas palabras muy humanas. Dios mira a la iglesia reunida y se regocija y canta sobre ella. No vas a encontrar en la Biblia que diga que eso ocurre cuando tú solo oras o cuando tú solo cantas, aunque lo debemos hacer porque Dios está allí. Ni se nos dice que en nuestros devocionales familiares eso pasará, no dice eso. Dice cuando la iglesia, cuando su pueblo se reúne, Él estará en medio de nosotros poderoso. Sin duda puedo decir que mucho de la solidez de un creyente la va a hallar solo en el contexto eclesial. Por eso los creyentes que prefieren vivir su vida fuera de una iglesia, por sí mismos, de acuerdo a su corazón, son los creyentes más débiles que hay. Y es verdad, porque en el conjunto de la iglesia Jehová es poderoso. Poderoso. Primera los Corintios 14:23. Primera los Corintios 14:23. Yo sé que muchas de las cosas aquí no aplican, no están operando hoy día, como el don de lenguas. No creemos que el don de lenguas esté operando hoy día, o el don de profecía, como dar nueva revelación de Dios, no está operando hoy en día. Somos por definición cesacionistas, pero mira el principio. 1 Corintios 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿ya miras el contexto? La iglesia reunida en un lugar. Y todos hablan en lenguas y entran indoctos, gente ignorante o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, es decir, hablan la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios como, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Yo creo que un incrédulo puede llegar a esa misma conclusión afuera de una iglesia. Si ve el sol, la luna, dice, Dios está aquí, sí también, pero no es su contexto. El contexto es que hay ciertas bendiciones. Su corazón se vio expuesto. Dijo, he venido aquí y por medio de la palabra se me ha descubierto mi corazón. ¿A qué conclusión va a llegar? Dios está aquí de una forma que no está en otro lugar. En mi último argumento, Mateo 18:20, Mateo 18:20, es un texto muy conocido, pero dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, este texto nos toca entenderlo. ¿Por qué? Porque tiene muchas consideraciones. Primero, sí hay una congregación de creyentes, sí la hay, pero no están congregados para cualquier cosa,
dice que están congregados ¿cómo? En su nombre. Hermanos, nosotros nos podemos reunir en un parque para jugar. Y entonces esa no es una reunión en su nombre, esa es una reunión para jugar, en nombre de la diversión, en nombre del recreo, en nombre de la dispersión, está bien, pero esa no es una reunión eclesiástica. Nos podemos reunir, queridos hermanos, para comer, y esa es una reunión en nombre del compañerismo, y es para comer, y está bien. Pero no es una reunión eclesiástica. Las reuniones en nombre de Jesús son aquellas donde la iglesia se reúne oficialmente bajo su autoridad para hacer lo que Dios ha mandado hacer cuando la iglesia se reúne. En otras palabras, es la reunión de la iglesia en su carácter oficial. Cuando la iglesia es reunida en su carácter oficial para la adoración, para la oración, Dios está allí con ellos de una forma en que no está en otro lugar. Es decir, no es tan fácil como que hoy tenemos 5 creyentes, los 5 somos de iglesias distintas, nos vamos a reunir en el almuerzo, en mi empresa, ¿verdad? Quiero reunirme allí para almorzar con ellos y aprovechar para hablar cosas de Dios. Hermanos, eso es muy bueno, ¿sabe? Eso es mejor que comer solo o comer con impíos. Si no hay más alternativas, se hace. Pero qué bueno sería comer con gente de Dios y compartir, qué bueno. Pero hermanos, esa no es una reunión eclesial, es una reunión de creyentes. Y es en nombre de comer, de edificarse, pero cuando la iglesia es reunida como hoy día, lo que estamos haciendo, Dios dijo, yo estaré en medio de ellos. Si usted no hace parte de una iglesia local específica, usted pierde la presencia especial de Dios cuando nos reunimos a adorar a Dios. No solamente, hermanos, por lo que aquí se enseña, Dios se mueve a través de las enseñanzas de la iglesia, sino por lo que ocurre, lo que el Espíritu hace que ocurre cuando nos vemos los unos a los otros. Me impresiona mucho, ¿se acuerda de Cornelio? El hombre centurión romano, o más bien alguna relación tenía con la organización civil de Roma, era gentil y manda llamar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro está como prevenido, porque él no ha hecho cosas impuras. Dios le muestra por visiones que debe ir allá a compartir el evangelio. Tú puedes leer eso en Hechos 10, pero piensa esto. Cuando él reúne a los suyos, dice la Biblia que él oraba mucho a Dios y Dios escuchó su oración. Le dice a Pedro, Pedro, aquí estamos en presencia de Dios para escuchar lo que tú dices. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo le llamó Cornelio a la reunión de personas para escuchar palabra de Dios? La presencia de Dios. Eso es algo que tú no puedes recrear por internet. Tú puedes mirar el video de esta predicación y vas a ver el video donde Dios estuvo presente, donde hubo un pueblo reunido en presencia de Dios. Ni qué decir, hermano, de la bendición que hay cuando nuestros dones nos ministran unos a otros. Posiblemente en nuestras casas no tengamos esto, pero posiblemente cuando vengas a la iglesia, un hermano con un don te bendiga. ¿Ves? La presencia de Dios está aquí como no está en otro lugar. Ni qué decir del ánimo que hay. Hechos 28:15, míralo. Hechos 28:15. El contexto aquí es un poco triste, la verdad, porque estamos con el apóstol Pablo. Recuerdas que él apeló a César, así que le dicen, bueno, usted hubiera podido quedar en libertad. Eso era mentira, pero bueno, usted pudo haber quedado en libertad, a menos que no hubiera
apelado a César. Ahora va a tener que ir a presentarse al César. Si quiere, emprende un viaje donde naufraga, donde hay cosas muy lindas, pero él está en calidad de preso. Y Hechos 28, ya es el último capítulo de Hechos, y encuentras que Pablo va a ir a Roma, y tú sabes por la historia que él no vuelve a ningún lugar porque allá muere en Roma. Y el Espíritu Santo le había dicho, ¿verdad? O sea que él ya sabe su fin, él sabe que se va acercando, y en Hechos 28 dice, de donde él llega a una playa, preso, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos ¿a quiénes? A los hermanos que salieron a recibirlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Tú sabes que él no se quedó un día, él se quedó 8 días con ellos. Así que no es que él los vio desde el barco y se puso alegre. No, el punto es que él era un preso, pero no era un preso peligroso. Así que lo dejaban quedarse donde los hermanos. Y dice la Biblia que él se quedó una semana con ellos. ¿Y sabes qué pasó con el ánimo del apóstol? Estando con los hermanos, un apóstol, hermano, estaba abatido. Y dice que cuando vio a los hermanos, no cuando escuchó, cuando los vio, cobró aliento, cobró aliento. Porque Dios bendice a su pueblo de una forma especial cuando el pueblo se reúne. Termino con esto. Es voluntad de Dios que un individuo se una a una iglesia local, porque así procedieron los apóstoles, así fue lo que enseñaron y lo que hicieron. Porque además muchas de las cosas que manda la Biblia no tendrían ninguna aplicación práctica, a menos que él fuera parte de una iglesia local. Y tercero, porque perdería el disfrute de muchas bendiciones que solo Dios ha destinado en el contexto de su iglesia local, en sus reuniones, con sus dones, con sus labores. Aquí están pues las razones por las que será necesario unirnos a una iglesia local específica. Solo en medio de ella, la vida cristiana tiene un sentido real y vivo. La aplicación de la palabra será real y práctica, y experimentaremos en verdad lo que es ser edificados como piedras vivas. Que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra. Oremos.